libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6 nos dice: pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y seguimos en Hechos 17, 10, 12. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. El problema, mis hermanos, de cristianismo de hoy es que queremos que alguien nos diga en qué creer en lugar de investigar las Escrituras. Fíjense, estamos viendo trasfondo de este capítulo 17, narrando la llegada del apóstol Pablo y Silas a Tesalónica primero, donde, como era de costumbre, Pablo entró en la sinagoga y por 3 sábados estuvo discutiendo con ellos. ¿Qué es lo que estaba predicando apóstol Pablo? Que según las Escrituras era necesario que viniera Mesías, padeciera y resucitara. Entonces algunos judíos se convirtieron y mujeres y hombres temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran gentiles, los que conocían a la palabra de Dios, los que conocían sagradas escrituras. Entonces, los judíos celosos que vieron que algunos se habían convertido a Jesús, empezaron a hacer alboroto y acusaron a Pablo y a los discípulos de ser los que trastornan el mundo. Es importante que notar que cuando el evangelio llega a una vida, o una ciudad, o una nación, a una empresa, a un hogar, muchas veces los creyentes son acusados de trastornar las creencias de la gente, porque la verdad empieza a exponer todas las mentiras. Y podemos decir que los que siguen a la mentira acusan a los que siguen a la verdad de estar trastornando. Algo parecido sucedió con el profeta Elías, cuando él se encuentra con el impío y asesino rey Acab, quien le pregunta a Elías en 1 de Reyes 18, 17, y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? Y versículo 18, Elías dice: no soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quien se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras otras baales. ¿Cuántas veces eso ocurre otra vez y otra vez? Cuando la verdad empieza a brillar, las tinieblas se incomodan. En nuestros días vemos los cristianos perseguidos por su fe en países musulmanes, en países paganos y en países comunistas. Pero tenemos que recordar que también en los países que supuestamente son cristianos, o en lugares que supuestamente son cristianos, tales como en algunos lugares aquí en México, los católicos, ellos también persiguen a los que predican la verdad. Por eso es tan importante, mis hermanos, que para que tú y yo podemos ser firmes en nuestra creencia, debemos de investigar las Escrituras. No podemos solo tomar por fe que lo que dice predicador en el púlpito, que es la verdad. Tenemos que ser como los de Berea, que ellos escucharon al apóstol Pablo, a Silas, y llegando o cuando examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anuncia. Según las Escrituras, mira, mis hermanos,
No importa quién es la persona que te predica y cuántos años tiene predicando. Solamente es una persona. Sí, es un siervo de Dios. Sí, es un siervo de Dios si no usa la obra para sus propios fines. Entonces, cuando se predica la palabra, tu responsabilidad como hijo de Dios es anotar, regresar a la casa y todos los días estar examinando para ver si es la verdad lo que te anuncia. Por eso si tú lo haces, tu fe va a ser fe personal, va a ser fe firme, la que va a poder sobrevivir tiempos difíciles de persecución, de pruebas y de dificultades. Que Dios te bendiga mucho. En primera de Pedro 3:15 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes. Que tengan un hermoso día, los queremos mucho, super bendiciones.